Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hermosa noche del día domingo, todos juntos unidos ahí en cada casa, en cada familia, en cada lugar. Les damos las bienvenidas. Mi nombre es Eduardo Salgado. Estamos aquí desde el Centro de Educación Cristiana de Villa Luz Uriaga, juntos como un domingo más. Lo estamos haciendo de manera virtual por ahora, mientras esperamos estos 9 días a ver qué sucede. También vamos a estar orando para que esto se detenga de una vez por todas y podamos seguir adelante con nuestras tareas, nuestras funciones, poder congregarnos también. Así que, pero en esta noche tenga usted la expectativa. Tenemos una palabra para soltarle y antes de soltar esa palabra vamos a estar orando todos juntos. Ahí en donde está, tome la mano de la persona que tiene al lado, si está en su casa, su familia, llame ahí a todos a la mesa, si está mirando la tele, apáguela, si está escuchando la transmisión, súbale el tono. Compártala también con otras personas ahí, mande el link para poder compartirla y que otras personas también escuchen la transmisión. Sé que hay varios que están ahí expectantes, así que ahí donde está, cierre sus ojos para concentrarse y comience a darle gracias a Dios. Señor, en esta noche te damos gracias, que la palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el rol que tiene que cumplir en cada uno de los que están oyendo desde el otro lado. Señor, sé que es difícil para muchos, hay momentos complejos, Señor, en estos días, pero estos días son determinantes y son bien desafiantes, Señor, y tu fe nos va a acompañar y nos va a ayudar en estos grandes desafíos. Diga ahí a donde está, el Señor me va a ayudar a hacer lo que tengo que hacer y a hacerlo bien. Diga conmigo, hacerlo bien. Muy bien. Así que hoy quiero compartirle una palabra, hoy mientras pensaba en esto, en estos 9 días donde vamos a tener que estar en nuestro cuartel de gloria, descansando en casa, orando, ministrando y fortaleciendo nuestro mundo interior. Ninguna agenda es por casualidad, ¿no? No es por casualidad que hayan elegido 9 días, no, todo tiene su significado, todo tiene su dirección. Uno puede decir, bueno, pero aumentó el virus y por eso nos volvieron a encerrar, pero detrás de todo eso hay una agenda bien diabólica que en nuestros días nosotros tenemos que aprender a discernir y aprender a caminar en medio de esos desafíos. No digo que son problemas, no digo que son cosas que nos van a deprimir o que no nos van a agotar. No, eso es lo que quiere el enemigo, separarnos, amargarnos, frustrarnos y apartarnos de ejercer juicio, de ejercer justicia, porque para eso nosotros fuimos llamados a esta tierra, para ser discípulos y ejercer justicia en contra del mal. Así que en esta noche quiero ministrarle a tu corazón, ahí donde estás, y hablarte de una de las tribus de Jacob. Una de las tribus de Jacob era Dan. Esta noche quiero hablarte de cómo era Dan, el carácter de Dan, y enseñarte cosas para ministrarte de cómo se puede impartir justicia y ser justo y justificado por Dios de la mejor manera, correcta, de la manera en que Dios quiere que tú ejerzas justicia en contra del mal y te autogobiernes y tengas el control primeramente de tu vida y después poder ministrar a tu casa, no tener el control de tu casa, sino ministrar, servir en tu hogar, en tu casa, en tu familia y por lo consiguiente poder ejercer justicia en el lugar donde tú vives. Dan, la Biblia habla de Dan profetizando sobre él, como Moisés lo llama como el cachorro de león, y Jacob
porque era hijo de Jacob, lo llama serpiente al costado del camino. Yo quiero ministrarte en esta hora. Y lo que quiero hablarte hoy es Dan, cachorro de león o serpiente al costado del camino. Tú puedes elegir ser el león, una autoridad, ejerce gobierno. Te gobiernas a ti, te gobiernas tu casa, gobiernas tu familia, y todo es acompañado con la autoridad de Dios. O puedes esconderte al costado del camino esperando y viendo el momento y dejando entrar el mal a tu corazón. Entonces, Dan era ese tipo de gente que luego comienza a diluirse y a perderse. Se pierde, se diluye porque él espera la salvación de Jehová. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 49, Jacob le habla a Adán y le dice lo siguiente. Jacob 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como a uno de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Interesante lo que está mostrando aquí Jacob en la palabra. Miren, Dan fue diseñado por Dios con una asignación de justicia. Su madre era Raquel, esposa de Jacob, pero Raquel no podía tener hijos. Entonces mira a su hermana y se ponía celosa por los hijos de su hermana y le exige a Jacob darle hijos. Y cuando le exige a Jacob darle hijos, Jacob le dice, ¿qué acaso soy el Señor yo para darte hijos? Solamente te lo puede dar el Señor. Y entonces ella dice, bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo te voy a dar a la sirvienta Bilda y tú vas a tener un hijo con ella y cuando nazca ese hijo va a ser mío. Entonces llegan a un acuerdo de pacto, entonces, porque en esa época se podía hacer eso, y al nacer, ni apenas salía el hijo que salía se ponía en los pechos de Raquel para que significara que el hijo no lo tuvo la sierva, sino la tuvo ella. Fíjese el conflicto que tenía Adán en su mente cuando fue creciendo, porque su madre, el que lo había parido, era una sierva, pero su madre era Raquel. Con ese conflicto en su mente comenzó a vivir él, porque su madre le pone juicio, o Dios, porque cuando él nace, Raquel dice, Dios me ha hecho justicia, Dios me hizo justicia porque me dio un hijo, que realmente no era un hijo de ella, pero como la sierva, en esa época se usaba que la sierva si tenía hijos pasaban a ser de la señora, de la casa. Entonces él creció así, pero él tuvo una asignación de juicio, de justicia, porque el corazón de él se transformó en serpiente. ¿Por qué? Por el ambiente. La bendición. Moisés le dice a Adán, cachorro de león que saltará desde Basán. Dios ve a través de Moisés cómo sería Adán con el tiempo. Le dice, será un cachorro de león, un hombre de autoridad, un hombre que tiene juicio, que tiene capacidades de juzgar. Pero ¿qué pasó? Cuando Jacob lo bendice, le dice, será como una serpiente al costado del camino, esperando, oculto. Estará oculto y cuando venga en el costado del camino le morderá el talón
al caballo y hará caer al jinete. Dice, y luego comienza a decir, la salvación esperé, oh Jehová. Interesante, muy interesante. Dios le da la autoridad para juzgar, pero su corazón fue desviado por causa del ambiente en el que vivió. Muchas veces nosotros hemos vivido cosas feas en nuestra infancia, en nuestra familia, en nuestro hogar. Raquel, miren, Dan adquirió el carácter y el conflicto familiar de su casa. ¿Por qué? Porque fue un hombre solitario, un hombre que se manejó en las sombras. Él se manejaba en las sombras, era de alma amarga, estaba como amargado. Si bien era un hombre que él sentía que tenía autoridad, que tenía peso, pero también tenía sus complejos, que tenía esa alma amargada. Era un hombre que era uno de los 12 hermanos, de los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, pero él era como controvertido, no hablaba mucho, pero cuando había que bajar el pulgar, lo bajaba, era un hombre de mal genio. Todo eso lo recibió de Raquel. ¿Por qué? Porque su madre le sembró todo eso. El alma estaba amargada y tenía un conflicto en su mundo interior. Ese conflicto que muchas veces nosotros tenemos. Dios te manda a ejercer juicio sobre ti primeramente. De tomar la autoridad y comenzar a gobernarte. No importa cuál haya sido la circunstancia en la que tú hayas vivido. Tú puedes tener el corazón del león, pero atrapado por la serpiente. La serpiente esperaba en lo oculto, al costado del camino. Fíjese que no estaba ni siquiera en el camino. Dan era observador, él miraba. Pero dice la Biblia que hay varios hombres destacados y personajes importantes, donde vamos a ir mirando y podemos ver cómo tú puedes tener el corazón de un león o puedes dejarte atrapar por la serpiente, ese corazón y la oscuridad. La oscuridad que entra en ese corazón puede causar conflictos y dolor y puede hacer caer. Miren, dice, estaba al costado del camino esperando que pasara el jinete y mordía y el jinete caía y moría. O sea, tenía la autoridad, tenía la capacidad, pero dejó entrar en su corazón al espíritu incorrecto. Porque actuaba desde las sombras. Lo segundo, miren, él recibió de su madre la larga esterilidad, la frustración. Le crearon una inseguridad en él. Si bien era un hombre de carácter, o fue un hombre de carácter, toda la tribu creció con ese espíritu, con la larga incertidumbre de que si podía o no podía. Y realmente sí podía. Le crearon tanta inseguridad en su mundo interior que él se sintió frustrado. Como mucha gente se siente frustrada, amargada por las inseguridades. La larga esterilidad que Raquel tenía de no poder tener hijos y miraba a su hermana y se frustró, se amargó. Ese espíritu se le coló. Ese espíritu se cuela y te hace nacer con dolor, con la incertidumbre, con una mezcla de pasiones, insatisfacciones dentro tuyo que cuando tú ejerces la autoridad que Dios te da, no la puedes ejercer. Entonces te reprimes y te quedas al costado del camino. Eso pasa en muchos cristianos y hoy en día tenemos que discernir eso, que no nos tiene que entrar en el corazón. Nosotros somos el cachorro del león, el león de la tribu de Judá es Cristo.
Cristo es ese león, es el rey de nuestras vidas y nosotros somos los cachorros de él. Entonces tenemos que ejercer esa autoridad. Autoridad primero sobre nosotros mismos. Esas insatisfacciones, esos dolores, esa amargura que muchas veces vuela por los aires, que le quiere entrar al corazón de la gente, ¿no? Hoy vivimos días bien determinantes, bien desafiantes, bien donde uno tiene que tener claro si tiene autoridad o no. Algunos dicen, bueno, yo no tengo autoridad. ¿Por qué no tenés autoridad? Si Cristo te dio, te delegó esa autoridad. Te delegó esa autoridad. Yo los envío como cordero en medio de lobos. Sean astutos como serpiente. Lo único que toman de la serpiente es la astucia, pero el corazón sigue siendo de cordero. Entonces, es muy importante porque Jacob ve y la profecía habla de que Cristo iba a vencer con esa sagacidad a las tinieblas, la sagacidad de la serpiente, iba a vencer a los lobos rapaces. Pero nunca entendió esto Dan. Si bien Cristo no vino de la tribu de Dan, vino de la tribu de Judá, pero Dan y Judá operaban juntos. Entonces por eso se le llamaba el cachorro de león, porque operaba con Judá. Trabajaban juntos, peleaban juntos, luchaban juntos en la unidad, hasta que Dan se sintió menospreciado. ¿Por qué? Porque ese espíritu estaba dentro de él y seguía trabajando, aún él creciendo y aún él teniendo linaje, aún él teniendo hijos. O sea, tú puedes transferir a tus hijos, a tus discípulos, a todas las personas que te rodean, en tu casa, en tu familia, aún hasta tus propios discípulos, la insatisfacción, la frustración y la inseguridad. Entonces, ¿cómo tú ejerces esa autoridad? Tienes que tener ese cuidado. Era una persona misteriosa, solitaria. Cuando él se le metía una idea, miren lo que le transfirió la madre. Cuando la madre tenía la idea de, bueno, yo voy a tener un hijo, sea como sea. Entonces se le entró ese espíritu de decir, bueno, esta es mi manera de pensar y yo no voy a cambiar, yo lo voy a hacer sí o sí, sea bueno, sea malo. Si tú no puedes ejercer autoridad cuando tú tienes una mente cerrada por las inseguridades, solitaria, una mente solitaria. Tú no trabajas solo, no vives solo, vives en conjunto, ¿no? El diablo ha querido separarnos, ¿no? La burbuja de la casa de, la burbuja de la casa tal, la burbuja de acá, la burbuja de allá. En burbuja vive el diablo. Nosotros no vivimos en burbuja, vivimos en una nación, somos una nación, vivimos como nación. ¿Por qué? Porque Dan fue llamado a la unidad de la nación, pero él nunca lo entendió por todas las amarguras y las frustraciones que tenía adentro. Él fue llamado juez. Miren, había hombres súper importantes y hombres que no entendieron lo que Dios quería hacer en la tribu de Dan. Miren, fíjese cómo eran gente de que si se les daba una idea eran hombres sabios. Salomón le da a un hombre de Dan la responsabilidad de ir a buscar madera a Siria. Y tenía que negociar, no era que, bueno, iba cualquiera, no, tenía que saber negociar. Era un hombre sabio y era un hombre de la tribu de Dan. O sea, tiene la capacidad de ejercer ese gobierno. Entonces, otro hombre importante fue un hombre que preparó Moisés, que hizo descender Dios, el Espíritu Santo, era de la tribu de Dan, y era un hombre que sabía tallar, que sabía trabajar la tela, todo para hacer el tabernáculo de Dios. O sea, cuando tú ejerces la autoridad y el gobierno divino,
se te manifiesta la gloria y tú tienes la habilidad, las ideas divinas, la capacidad para negociar, la capacidad para hacer todas las cosas, lo que no demás no pueden hacer, pero ungido, tu corazón es sanado. Ungido, tu corazón es liberado de la insatisfacción, de la inseguridad. Ay, que mi líder no me ora, que no me visita, que mi pastor no me quiere, No, todo ese mundo de inseguridad entró en la vida de Dan. Pero él era un hombre que podía alcanzar cosas, pero cuando las alcanzaba se frustraba, se amargaba. Porque tenía ese dolor y ese conflicto dentro de él. La bendición de Jacob lo posicionó como un gran líder, pero la visión profética no se le reveló a su espíritu, porque él estaba diciendo: así como tú eres un hombre que va a impartir justicia, así va a venir el Mesías y va a impartir justicia. Y así como tú te escondes en el costado del camino y atacas rápidamente y vences y haces caer al jinete, así también el Mesías va a vencer y va a ganar. Y va a sorprender a las tinieblas y todos los que se creían fuertes, porque el caballo representaba fortaleza, representaba orgullo. Entonces el Mesías iba a romper ese andar y ese camino, pero él no entendió eso, no se le reveló. No entendió, pero en sí entendió que le daba autoridad y le daba gobierno Dios. Entonces, cuando tú ejerces autoridad sin el respaldo de Dios, tú estás ejerciendo acusación. Porque el diablo quiere imitar todo. El diablo es un gran imitador. El diablo no tiene poder, el diablo imita las cosas. Dice, cuando tú no ejerces el juicio en base a la autoridad delegada, tú estás ejerciendo acusación. Tú acusas. Y una cosa es acusar y otra cosa es ejercer juicio. Cuando tú te acusas a ti, cuando tú cometes un error o cuando estás frustrado, entonces tú comienzas a acusarte a ti mismo o comienzas a culpar a otros de todas tus frustraciones, de todas tus amarguras. Ay, no, porque mi esposo no me quiere, no, porque mi esposa no me ama, no, porque mis hijos no me entienden, no, porque mi pastor no me quiere. No, porque mi líder no tiene piedad de mí. Entonces comienzas a frustrarte y a amargarte cuando ejerces autoridad sin la delegación divina, sin la unción y sin la capacidad. Miren, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés vino y vio a algunos ungidos y se preguntó, ¿qué pasa si la unción... tranquilo, le dice Moisés. Le dice Dios a Moisés, tranquilo, yo los he ungido porque los he llamado para que tengan la capacidad de hacer el tabernáculo. Tantas cosas que a ti te preocupan, yo les doy la unción, la capacidad, yo se las doy. Entonces Moisés me dijo, wow, ojalá todo el pueblo entendiera esto y ojalá todos pudieran hacer eso, dijo Moisés. Ahí se le cayó la ficha a Moisés, porque entendió que justicia con responsabilidad y con la autoridad delegada del cielo es victoria seguro. Es victoria segura para tu casa, para tu familia, aún para tu propia vida. No importa lo que haya pasado en tu mundo interior, en tu pasado, en tu presente y aún en tu futuro, en todo lo que hagas. Pero aquí está la clave, la bendición. Él tenía la bendición de ejercer autoridad y él creyó en eso, pero no fue bien interpretado. Y uno de esos ejemplos es Sansón. Sansón era un hombre de la tribu de Dan. Era un hombre solitario, un hombre... Mire, fíjese cómo se van pasando los espíritus de generación en generación. Sansón nació muchos años después de Dan y sin embargo tenía las mismas condiciones que él. Su madre no podía tener hijos. Interesante. Y le visitó un ángel y le dijo, te van a hacer un hijo. Y cuando el hijo le nace, ella era de la tribu de Dan, una mujer solitaria, con angustia, porque no podía tener hijos. Fíjese cómo trabajan esas líneas genealógicas. Los demonios trabajan ahí. ¿Para qué? Para anular tu poder de autoridad y justicia sobre ti mismo, sobre tu casa, sobre
todas las cosas que te rodean. Si bien él pudo vencer a sus enemigos, pero él, miren, la Biblia lo llama el hombre de ojos saltones y que buscaban ahí. Él se manejaba por lo que veía, no por la dirección y la unción. La unción venía sobre él de vez en cuando. De vez en cuando venía esa unción y él ejercía ese gobierno, esa autoridad, pero nunca pudo ejercer ese gobierno y esa autoridad y esa justicia sobre sí mismo. Porque veía a una mujer de los filisteos, decía, ¡ah, qué linda que está! Y va con ella. Hasta que esas debilidades los traicionaron y los llevaron cautivos. Y él tuvo que perder la visión porque nunca la tuvo. Nunca perdió la visión. Perdió los ojos, sí, pero nunca perdió la visión porque la visión nunca la tuvo. Él creía que la unción de autoridad y de gobierno estaba sobre él, pero él nunca pudo gobernarse a sí mismo. Nunca lo pudo hacer. Entonces, miren, sus pasiones fueron su gran error y se manejó en base a los deseos de sus ojos y no en base a la autoridad que le fue delegada por Dios. Sí, ese espíritu que trabaja muchas veces en muchos cristianos que no pueden reprender a un demonio, pero al rato están dándole un abrazo a otro demonio. Entonces, cuando trabajas en esa unción sin revelación, puedes terminar en medio de la ruina con todos tus enemigos, junto con todos tus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios va a exterminar a los enemigos, pero la idea no es que tú padezcas con ellos la misma miseria de ellos, sino que tú te levantes y que ejerzas autoridad y gobierno como tiene que ser, con la gracia, con la capacidad, con la unción, y así es victoria total. Pero si no, no. Salomón, otra de las cosas que no, y entonces Dan y Sansón no tenían, le faltó revelación. Y sus pasiones, porque miren, había pasión en ellos. Había pasión en Raquel, porque Raquel tenía la pasión de decir, yo quiero tener un hijo y mi linaje tiene que adorar a Dios. De alguna forma lo tengo que hacer. Había una pasión en ella. Esa misma pasión le entró a Adán. Dan era un hombre apasionado, pero sus pasiones se descontrolaron a tal punto donde el corazón del león se transformó en el corazón de una serpiente. En la oscuridad, en la soledad, en el costado del camino. ¿Eh? Interesante, muy interesante. Cuando leía esto y el Señor me ministraba estas cosas, ¿qué le pasó a Adán? No a Adán, sino a Adán. La falta de revelación en la pasión que Dios depositó en él lo hizo claudicar de la herencia que Dios le había regalado. Miren, las tribus de Israel fueron creciendo, los hijos de Jacob fueron creciendo y se transformaron en una tribu. Todas las tribus de Dan, Isaacar, Zabulón, Naftalí, todos, Judá, todos eran una tribu, las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando movía Moisés el tabernáculo, las tribus tenían que posicionarse en un lugar, cada una tenía su lugar. Y entonces, en esos lugares donde se posicionaban, podían marchar hacia la tierra prometida. ¿Y qué lugar le había tocado a Adán? El último lugar, la retaguardia, diga conmigo, la retaguardia. Le tocó el peor lugar, porque era la tribu más grande. Eran hombres heroicos, eran hombres valientes que sabían pelear, que animaban a los demás a seguir adelante cuando eran atacados, retenían los ataques de sus enemigos, pero era el lugar donde la mayoría terminaban muriendo, donde más se morían eran ahí en la retaguardia. Fíjese, por eso eran hombres solitarios,
porque se sentían menospreciados. No valoraban la otra tribu el esfuerzo que ellos estaban haciendo, porque eso te hace creer ese espíritu, que nadie te valora, que nadie te tiene en cuenta, que no sirve, que entonces todos los actos heroicos que tú quieras demostrar nunca van a servir para nada, y eso comenzó a trabajar y seguía trabajando en el corazón de Dan. La serpiente seguía trabajando su diseño sobre él. Y no el corazón del león, sino el corazón de la serpiente. Eso lo denegó, eso lo aplastó. Él daba aliento, él daba seguridad, pero nadie se acordaba de él. Estaba lejos de la presencia de la nube de gloria. ¿No? Muchas personas se sienten así como delegadas al último lugar. A mí me corresponde, en la iglesia tengo el último lugar, en mi casa tengo el último lugar, en donde estoy en el último lugar. Pero aquí nadie valora lo que yo hago, aquí nadie valora los recursos que yo traigo para esta casa, nadie valora esto, nadie valora el otro. Y esas cosas trabajan en la mente de las personas. Esos espíritus trabajan. ¿Para qué? Para formarte en la oscuridad, en lo oscuro. En el dolor, en la tristeza. Los otros días cuando iba por la calle, miraba y había una soledad, y ese espíritu trata de meterte esa angustia, ¿qué pasará mañana? Nadie sabe lo que va a pasar, y una cosa y la otra, y todo eso te va llevando a que tú no puedas ejercer el juicio que Dios quiere que ejerzas sobre el mal, que traiga la unidad, que traigas el aliento, pero no el aliento para que te reconozcan, sino el aliento para que todos juntos avancemos a la tierra prometida. Otro de los graves problemas y eso se lo metió ese espíritu, y eso es lo que quiere meter en nuestros días. También quiere el diablo meter eso en la cabeza de todos los hijos de Dios. Es no entrar en su posesión, no entró en su posesión en la tierra en que Dios le había dado, y sino que las despreció su herencia y perdió su territorio, y perdió su orden y su identidad. Esto es sumamente muy interesante y es para hacer otra prédica más. Dan tenía Dios le había dado una pequeña parcela en el mar Mediterráneo, cerca del mar Mediterráneo, y al costado de ellos estaban los filisteos. Hoy Palestina bombardea Jerusalén, son los filisteos. Eso es el trabajo que tenía que hacer Dan y no lo hizo. Sacar a todos sus enemigos y quedarse con los puertos, ministrar, trabajar en ese lugar. ¿Pero qué dijo Dan? Dan dijo: nosotros somos un montón y nos van a dar, y Dios no nos, ni siquiera, Dios no nos quiere. Dios no nos quiere. Dios nos hizo sufrir de entrada. Mi mamá era la sierva, y la que decía ser mi mamá me tenía a mí como un trofeo. Y la que decía ser mi mamá me tuvo a mí como un trofeo, me puso que yo soy un juez, que voy a ser juez, que le hice justicia, que yo me encargué de que su hermana no se burlara más de ella. Ese era el corazón de él. Y encima de todo eso, Dios, cuando nos da un liderazgo, nos da un líder, y digo, bueno, ahora nosotros somos la tribu más grande, vamos ahí adelante de todo. No, ustedes vayan al final. El líder me dijo que vaya al final, como que me menosprecia, menosprecia a mi mamá, me menosprecia a mi papá, me menosprecian todo. Cuando nadie me reconoce, nadie hace nada por mí, decía. Y las peores cosas nos tocan a nosotros. Y mira, hasta Dios no nos quiere porque nos da un pedacito de tierra así chiquitito con todo lo que somos nosotros. Es que ellos no entendían que ejercer justicia es vencer a sus enemigos. Ejercer justicia era tomar el control de la tierra y dominar. Ejercer justicia era dominarse a ellos mismos. Y ahí se volvieron violentos.
se volvieron agresivos. Dicen que eran gente de mal carácter. ¡Oh! Eran bravos. Sansón con una quijada de burro mató 4.000. Entonces, eran gente operante en unción, pero se le desactivaba el corazón correcto para operar en esa unción, en esa gracia, en ese favor. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en este tiempo, como cristianos, como hijos de Dios. Nunca